Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a pesar del paro y del frío a esta ya la cuarta actividad que nosotros realizamos en torno a esta cuestión de la discusión por el plan de estudio. Si les parece, quería pasar a leer primero unas palabritas, una pequeña editorial que hicimos de la Mazota para esta actividad que llamamos Un lugar para el psicoanálisis en la facultad. Ustedes ya lo saben, una apuesta nuestra es la distinción entre psicoanálisis y psicología, o más bien, de los psicoanálisis y la psicología. Esto ya acota un poco la cuestión, delimita posibilidades, y es nuestra intención que así sea. Por eso es una apuesta. Entonces, hablamos de un lugar para el psicoanálisis, pero sin perder de vista que también damos un lugar a la psicología. Pero con situar esto solo no basta, sino que recién se empieza. De lo contrario, se da pie a una serie de interpretaciones, cuando no degradaciones, con las que debemos ser sumamente cuidadosos. Prueba de ello resulta lo que se oye esbozado en ciertos discursos que pululan actualmente por la facultad. Seamos entonces claros. En nuestra presentación advertíamos que no nos mueve en esto ningún afán democraticista, que para nosotros no se trata aquí de quitar y agregar cosas para recomponer un nuevo Frankenstein, ahora ayornado a las nuevas necesidades profesionales. No, proponemos en cambio un cambio de lógica, una modalidad distinta de pensar los lugares, y en esto los lugares del psicoanálisis y de la psicología, los lugares de la teoría, los de la práctica, así también los de la historia. Una modalidad donde la teoría no se degrada en teoricismo, la práctica en técnica y la historia en historiografía. Para ello, en nuestra fundamentación, colocábamos en este punto como conmutador a la política. Buscábamos de este modo referir a la capacidad de hacer que guarda el decir, un decir que es siempre decir con otros o contra otros, o sea, como fuere, en todo caso, siempre un decir en un escenario de disputa y confrontación. Esta capacidad se encuentra implicada en cada perspectiva clínica que se oferta. Porque haya mercado, no tiene que ser una pantalla para ocultar que hay política. La clínica es una arista de la política, y una arista fundamental. Por eso, discutir un plan de estudio es discutir política, es discutir teorías que se anudan y se descompletan en prácticas que producen efectos sobre las personas. Las buenas intenciones de cierto progresismo en apuros buscan enterrar la cuestión otorgando lugares homogéneos, donde lo que prima es la ideología de la acumulación, que borra la dimensión de la interpelación, de la dialéctica, de la tensión. Nos oponemos, y lo hacemos público, al pluralismo acrítico y histórico. Nuestro proyecto intenta en este punto dar al menos esa pelea. No concebemos pensar que el psicoanálisis pueda ser tomado como un aporte más a la psicología. Creemos que ello lleva a desconocer el campo de tensiones que configuró el siglo XX y que no solo produjo como efecto al psicoanálisis, sino también a la versión moderna de lo que entendemos por psicología, que no puede más que desconociendo intencionalmente desligarse de los efectos del descubrimiento del inconsciente. Por otra parte, hay que decir también que ya conocemos esta historia. Primero, se comienza por decir que el psicoanálisis es un aporte más entre muchos otros, es decir, se lo disuelve en la psicología, para luego pasar a reintroducir conceptualizaciones que provienen del campo de la medicina. Así es que se vuelve a hablar hoy, por ejemplo, de psicopatología. Consideramos, pues, que esta ideología del aporte degrada la historia al mero comentario, por no decir a la simple anécdota, o al chisme en el mejor de los casos. No es así más que barrer su lugar como operador simbólico donde se tejen y anidan las ideas, perspectiva que abre una dimensión otra para poder pensar la dinámica de los conceptos. Entre la historia de estos y los debates que los atraviesan, nos movemos hacia la historización de las prácticas y sus efectos. Pensamos, junto con Oscar Mazota, en una lectura diferencial e histórica. Diferencial, puesto que ¿cómo podríamos leer, por ejemplo, a Freud sin confrontar y distinguir sus textos de los otros textos que lo acompañaron y de aquellos que decían además completarlo? Se habla ya de Melanie Klein, de Jones, de Anna Freud, de la teoría clásica, de Abraham o de Fenichel, entre tantos otros. Este punto no puede seguir siendo leído en nuestra formación. Entonces,
Una historia por la que aguardamos en lo sintomático, sin determinación lineal y cronológica, sino plagada de atolladeros y enigmas, puntos opacos y controvertidos, cuyo sentido solo podrá tener lugar en y a través de la medida que adquiera el porvenir que en sus condiciones podamos hacer posible. Esto es, en la medida en que no se impida que ese ruido latente se exprese transgrediendo los márgenes siempre acotados de la educación. Solo así hacemos lugar a la ética, no armando una materia de historia de la psicología, sino haciendo valer el lugar de la historia en la producción de las ideas que han fomentado y que también han quebrado la psicología. Solo así puede cobrar sentido e interdiscursividad alguna. De lo contrario, no se trata de complejidad, sino de eclecticismo. A veces uno oye propuestas donde este punto queda absolutamente denostado. Se proponen así grillas de materias que podrían ser aplicadas tanto aquí como en Londres, Nueva York o Nueva Guinea. Vemos, pues, que una forma de liberalismo teórico no consta sino de la voluntad de hacer pasar por buenas estas perspectivas. Ello también es consecuencia de la degradación de la historia, ya que al descartarse el peso material de esta, se tiene el terreno libre para introducir cualquier cosa, venga de donde venga, sin importar los efectos que produzca. Se desconoce la historia de nuestra facultad, las discusiones que la han poblado, sus inflexiones, impases, momentos de producción, con el fin de introducir un modelo prearmado que no da lugar a ninguna de estas tradiciones, es decir, que sin filiarse con nada, tampoco produce un corte. De lo que se trata, pues, es de proponer y discutir un proyecto de formación. La palabra proyecto nos gusta, no es un modelo, algo que se aplique de manera uniforme, como un molde. Tampoco queremos que sea cuestión de empeñarse en procurar un psicoanálisis bien dado. No hay tal cosa, no. De lo que se trata es de estructurar vías, apostar por ciertas claves que nos permitan situar algunos de los ejes indispensables para hacer posible cualquier discusión propia con respecto al tema que aquí nos atañe: la formación de los psicólogos en la universidad pública y el lugar del psicoanálisis en ella. Proyecto, además, porque lo situamos en el contexto de disputa en el que nos encontramos, que no va a ser válido dentro de 10 años, ni quizás lo hubiese sido hace 30, sino que se hace necesario en la coyuntura actual, en la lectura que podemos hacer de los derroteros que acarreamos, como de las apuestas hacia un porvenir que podamos realizar. Uno, cuyo horizonte, como bien decía Wanda Donato en la última actividad, no sean los ideales de estandarización que propone la beta profesionalista. Y cerrando, nos apoyamos para ello en la enseñanza de Mazzotta, uno de los nuestros, alguien que supo presentar, como suele decir Ángel, una recepción activa, confrontativa y confrontada con el deseo de sumisión que solemos observar, tanto por derecha como por izquierda. Nuestra forma de presentar los contenidos psicoanalíticos se basa en el modo que Mazzotta encontró de transmitir el orden de las razones freudianas, resguardando su coherencia interna, tanto como sus puntos de fuga y aporías, pero también la discusión con los otros campos de la cultura, y en particular con las diversas formas de la psicología. No quiero sacar mucho más tiempo, creo que ni siquiera hace falta presentar a los tres invitados que tenemos hoy: Jorge Gómez, Ángel Fernández y Juan Rigo, tres grandes psicoanalistas de nuestra ciudad. Así que bueno, si les parece, empezamos. Jorge. Bueno, empiezo yo, si les parece. No por más jóvenes, yo precisamente. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, yo quería un poco comentar. En el tercer encuentro, por razones laborales, llegué tarde, pero me tomé el tiempo como para verlo por YouTube, la versión que subieron. Me pareció interesante el chisporroteo ese elegante, digámoslo así, ¿no? Digo elegante y sin llegar a transformar las palabras en piedras, que se dio, me parece, entre los panelistas, ¿no? Entre una perspectiva más, podríamos decir que al principio yo lo escuché como un tanto cientificista, y una suerte de puesta en cuestión de algunos temas que aparecieron en esa primera exposición por parte de la segunda expositora. Yo a lo mejor retomo algunas cosas, o 2 o 3 puntos, porque lo que voy a hacer son como pinceladas que se pueden dar entre 15 y 20 minutos para dejarle paso a los otros expositores, a quienes, bueno, yo en realidad los vine a escuchar a ellos, pero espero que ustedes también y no a mí. Pero en principio, cuando me llama uno de los compañeros de la Mazzotta, que es Lisandro, me trae a colación una charlita que habíamos tenido con 3 integrantes de la Cátedra Libre en un bar, digamos, en relación a, bueno, este programa y este proyecto de reforma, digamos, curricular que habían planteado, que plantea la Cátedra Libre. Y me pareció que algunas cuestiones que habíamos hablado con Rubén, que vino ese día, creo que Lucía y Patricio,
en torno a lo que yo pensaba acerca de algunas psicologías que he recorrido por otras cuestiones, por una actividad docente que me ha tocado desempeñar, y cuestiones, digamos, de tensión en términos del psicoanálisis. Entonces yo dije, bueno, una cosa muy obvia se me ocurrió, dije, bueno, a ver qué hago, recupero, reviso el trabajo de Foucault, la psicología, entre 1850 y 1950, y dije, no, en realidad me están llamando por otra cosa. Yo en ese momento hice referencia a un artículo viejo por decir que tiene unas cuantas décadas, de Jorge Hincks, que estaba en el número 11 de Conjetural, Rubén, no en el 4. Como yo te dije, la cuestión de mi memoria no es lo que era, el franco deterioro empieza a orar a partir de cierta edad. Pero lo que allí se planteaba, y que a mí me parecía interesante, porque estaba dicho en un contexto donde la normalización de la UBA suponía, bueno, el regreso de algunos docentes que habían quedado afuera a partir de 1976, y la conferencia que él iba a dar no tenía que ver con psicología y psicoanálisis, sino con el inconsciente freudiano, ¿no? Y él, pero yo recuerdo, lo parafraseo, planteaba que había una presencia, digamos, muy aparentemente muy grande del psicoanálisis en esa facultad, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología de la UBA, y que justamente la no presencia de otros discursos, de otras psicologías, dice, generaba de algún modo un efecto de represión que, como todo lo reprimido, él hacía una lectura sintomal, digamos, decía, tiene que retornar como síntoma. Y el síntoma para él retornaba, eso está hecho en 1984, creo que es esa conferencia, al modo de decir, bueno, claro, dice, en realidad en esta facultad no se enseña psicología, no se difunde psicología, pero reina la psicología. Y él hacía decía algo así como, dice, ¿cómo reina? Bueno, dice, reina al modo de una suerte de transmisión psicologizante de ciertos enunciados psicoanalíticos. Cosa que, bueno, a 30 y pico de años vista de eso, uno diría, bueno, tal vez sea un efecto, primero, no se le puede achacar a todo el mundo, seguramente aquí no sucede eso en todos los casos, pero además es un efecto casi inevitable, digamos, que esto suceda. De todos modos, había algunas otras cuestiones que allí se puntualizaban que a mí me parece interesante retomar. Cuando cursé en la Facultad de Psicología, y por lo que escucho a los alumnos, no es que no circulen textos, digamos, de distintas psicologías, pero lo que sí hay, me parece, es una imposibilidad de ubicar cada uno de esos textos en el contexto de la obra, digámoslo así, o el lugar estratégico que ocupan en la obra de, qué sé yo, de Boone, de Watson, de Brentano, de los gestaltistas como Wertheimer, y se pierde, podríamos decir, esta cuestión que me parece que en el programa está contemplado al modo del peso de la historia como una cuestión polémica, en debate, ¿no? Cómo de alguna manera ahí se da una discusión, y que esa discusión no podemos quedarnos con que se trata simplemente de una cuestión de conceptos que se circunscriben al interior de un campo específico, que sería el de las llamadas psicologías, por decirlo de algún modo. Me parece que hay que salir para volver a entrar. Esto como una cuestión introductoria. Yo pensaba, por ejemplo, en esta cuestión de que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la línea, podríamos decir, divisoria, punteada, permeable, todo lo que quieran, entre psicologías y psicoanálisis, en plural, como lo dijeron, me parece absolutamente pertinente, porque no estoy de acuerdo con esta perspectiva democratizante que sostiene un consenso crítico donde, podríamos decir, hay una equivalencia entre distintos tipos de discursos, sin pensar las condiciones, ¿por qué no?, históricas y de poder que llevaron, como se planteó en la reunión anterior, a que, por ejemplo, en los lugares públicos de trabajo donde hay psicólogos y no lo sabía en el año 83, hoy por hoy estén mayoritariamente ocupados por analistas, que fueron los que, en transferencia con el psicoanálisis, creyendo que el psicoanálisis era válido, dijeron, ¿por qué tiene que quedarse inscrito al consultorio? Entonces, tratemos de pensar de qué modo el psicoanálisis puede interrogar otros lugares de atención, otras modalidades, digámoslo así, prácticas, y y abrir lugares de trabajo. Es decir, no es una mera cuestión de imperialismo, podríamos decir, por el imperialismo psicoanalítico mismo. De todas maneras, lo que escucho de parte de muchos alumnos es algo que creo que en la desgrabación de una clase, de un seminario que dio Juan, figura más o menos así. Hay una percepción como que el psicoanálisis hubiera devenido en esta facultad un discurso imperial. Como si el psicoanálisis en esta facultad hubiera devenido un discurso imperial.
y ante los discursos imperiales, digamos, los sometidos o los que se representan como tales no pueden hacer otra cosa que rebelarse. El problema es que si el psicoanálisis deviene un discurso imperial, me parece que se anula como tal. Está en su propio devenir el descompletar todo un universo, o por lo menos la idea de universo. Lo cual me parece que más interesante retomar esa cuestión de una transmisión, una psicologización de los enunciados del psicoanálisis, donde termina reinando cierta vertiente de la psicología, ¿no? Bajo a lo mejor a veces algunos ropajes psicoanalíticos. La otra cuestión que quería puntuar era esta cuestión de la psicología y su surgimiento, ¿no? Yo hace poco fui a votar el Colegio de Psicólogos, que es la instancia colegiada que pretende, de algún modo, y así corresponde, darle cabida a todas las vertientes existentes en el ámbito de las prácticas, digamos, sí, de Rosario. Y empecé a mirar los cuadros, ¿no?, en el salón donde votaba, y arrancaba desde Wundt, ¿no? Entonces estaba Wundt, Roger, Vygotsky, Piaget, Freud, me parece que también estaba Lacan. Yo, pero, a ver, ¿cómo es esto? Se inicia en el siglo XIX la psicología. Bueno, es posible sostenerlo, hay una historia oficial en torno a esto, pero sabemos cuál es el argumento. Digamos. En un determinado momento, las ciencias físico-químicas habían logrado tal prestigio que no se sostenía en términos de, podríamos decir, los intelectuales de la burguesía europea, otro modo de validación del conocimiento que como no sean las modalidades de validación del conocimiento de las ciencias físico-químicas. Y es con esos métodos con los que se empieza a investigar un objeto tan, podríamos decir, dispar, o tan poco afín a esa metodología, como la imagen mental. Es decir, Wundt empieza analizando la imagen mental, congelando la película, y trata de reducir esa imagen a el último elemento, al átomo mental, que era la sensación. Todo lo cual lo podemos ver presente de algún modo ya mucho antes. Están las cuestiones de encontrar el átomo mental o las leyes de asociación. Bueno, leyes de asociación podemos leer en Aristóteles, podemos leer en los empiristas, podemos leerlo en Hume. Quiero decir, no hay aparentemente no demasiadas cosas nuevas bajo el sol. Lo nuevo estaba en que supuestamente esto estaba validado por un modo de encontrar y producir conocimiento que había dado resultados aparentemente en otro campo del conocimiento. Campo del conocimiento que casualmente tiene que ver con la sistematización de saberes prácticos producidos en los talleres artesanales a lo largo de toda la Edad Media, y que tuvo que ver con el creciente proceso de acumulación de esos sectores que vivían en los alrededores de los burgos y que devinieron de a poco en una de las fracciones del capital, o sea, en una de las fracciones de la burguesía. Me refiero concretamente a la física y la química. Esto, al que le interese puede revisarlo, por ejemplo, en Bruno Latour, que tiene varios trabajos al respecto. Pero es interesante porque cuando aparece el método experimental como validador de todo conocimiento, aparece, podríamos decir, una validación muy fuerte por parte de una filosofía, que es el positivismo, que se pretende de algún modo una no filosofía y un conocimiento absolutamente objetivo, y que me parece que desconoce que también esta noción de experiencia, experimento, validadora de todo conocimiento, también se cocina en el ámbito de la filosofía. En el ámbito de la filosofía, y es precisamente en el empirismo, una filosofía de raíz burguesa, que tiene surgimiento precisamente en el primer país enteramente capitalista, en el primer país que produce un proceso de acumulación de un mercado a escala nacional, por decirlo de alguna manera, que es Inglaterra anexando a Gran Bretaña, el resto de los países de Gran Bretaña, y que, por ejemplo, si lo leemos en Hume, anterior a él, en Francis Bacon, en el Novum Organum, lo que podemos leer allí es que él discriminaba una experiencia vulgar, la que cualquiera podía tener y que era, por supuesto, de raíz sensorial, de una experiencia buscada, decía él, que era una experiencia iluminada por la razón. Bueno, esta experiencia iluminada por la razón, que dice la razón prende la vela y los sentidos salen a mirar, salen a buscar, ¿no? Esto es lo que deviene como experimento. Si ustedes lo leen en Hume, a algunos les ha porrado las orejas, algunos de los que me escucharon con alguien a quien amo, que es David Hume, lo van a poder leer con claridad. Es decir, es una noción interesantísima donde él produce, podríamos decir, como todos los empiristas, la experiencia sensorial como punto de partida por el conocimiento, y esta otra experiencia, en Francis Bacon, experiencia buscada, guiada, iluminada por la razón, como el punto de validación, el momento de validación. Pero esta experiencia tiene una particularidad, es decir, recorta de la experiencia aquello que puede ser sostenido como que se repite idéntica a sí misma en la medida en que la reitero, que es la noción de experiencia que manejan, podríamos decir,
los físicos, los químicos, los especialistas en ciencias duras. Es decir, si yo tiro una piedra una vez, 2 veces, 3 veces, la noción de experiencia recortada que maneja, digámoslo así, el experimentalismo, me está planteando que lo que difiere de una tirada a otra tirada no debe ser tenido en cuenta. Es interesante porque, además, este es un punto, podríamos decir, polémico, interesante para debatir entre no solo la psicología, sino cierta perspectiva cientificista y algunos psicoanálisis, donde justamente para nosotros no es lo mismo una vez que otra vez que otra vez. Nosotros tendemos a escuchar en la repetición lo que difiere, en tanto y en cuanto la perspectiva experimental registra, podríamos decir, de lo que se repite, lo que parece que la primera vez no difiere de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta. Y difieren, aunque más no sea porque la primera tirada ocurrió a las 10:15 y la segunda tirada ocurrió a las 10:16. Entonces, alguna diferencia hay. Entonces, es interesante revisarlo porque, a lo mejor soy un grosero en decirlo, pero para mí el positivismo no es el empirismo, es un hijo bobo del empirismo, desde mi punto de vista, y me lo cargo lo que digo. Y me parece muy, muy interesante volver a estas elaboraciones de una honestidad brutal donde Hume, en su crítica a la noción de causa, termina planteando en discusión con los racionalistas y los teólogos de la época, diciendo, y es difícil pensar que el efecto está contenido en la causa. Dice, en realidad nosotros no podemos hablar con facilidad de causa y efecto, lo que podemos ver es correlacionar por medio de la mente los hechos. Entonces dice, vemos una bola de billar que viene, golpea otra bola de billar y esa segunda bola de billar sale disparada, en la misma dirección en la que fue golpeada por la primera bola de billar. Llamamos al segundo movimiento efecto del primero. Dice, claro, pero en realidad, ¿de qué podemos hablar? Dice, podemos hablar de la observación de hechos y de la costumbre de que cada vez que volvemos a repetir ese hecho, van a ocurrir cosas similares. Entonces él dice, claro, no existe ninguna necesidad lógica, racional, de que eso sea así. Eso sí, cada vez que lo repetimos vuelve a ocurrir más o menos de la misma manera, estamos acostumbrados a ver que eso sucede y entonces podemos predecir inductivamente que podríamos decir cada vez que una bola golpea otra bola, la segunda sale disparada y así sucesivamente. ¿Pero de qué se sostiene eso? Y bueno, se sostiene del hábito y de la costumbre. En última instancia, de la creencia, plantea él, de que el futuro se va a repetir conforme al modelo del pasado. Otra cuestión interesante, donde el psicoanálisis, recogiendo tal vez las mejores tradiciones de algunas elaboraciones filosóficas del siglo XX, interviene, que es en la cuestión de la temporalidad. Digo, ahí hay otra cuestión de una tensión polémica que se puede establecer. Bueno, vamos, vos recortar el tiempo. Esto en relación a esto. La otra cuestión que me parece imprescindible plantear es que yo creo que me parece fantástico que haya un lugar para el debate con las psicologías en general, que creo que no son todas iguales. Yo en algún seminario que me ha tocado dictar he tomado, y con gusto, algunas elaboraciones de Brunner, por ejemplo, ¿no? Él habla del niño de Brunner, lo ha retomado, todos los trabajos que hacía con Weiser de la reconstrucción de historias, digamos, cómo se representaban los yo en la familia a lo largo de las narrativas históricas, ¿no? Me parece que no es lo mismo que algunas otras perspectivas. Pero, digo, a ver, si nosotros no entendemos o no tratamos de trabajar cómo polémicamente esto se va constituyendo como un campo de disputa teórica, pero disputa política por la hegemonía en el campo o en el ámbito de lo que antes, en la Edad Media, era el alma. Si no entendemos la psicología en la modernidad como el asalto por parte de los intelectuales de la burguesía, de distintas fracciones de la burguesía, de esa torre reservada a la teología, que era el alma, me parece que nos resulta muy difícil comprender de qué estamos hablando. No voy a abundar en esto. Yo particularmente, para dejarle más espacio a quienes dije que venía a escuchar, creo sinceramente que no podemos dejar de tener en cuenta una dimensión que también apareció en el tercer encuentro, que es la dimensión política y la dimensión económica, en la discusión, en la polémica, en el debate sobre qué queremos formar o qué tipo de psicólogo queremos formar y qué lugares le damos a la psicología, qué lugares podemos abrir para los psicoanálisis. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Yo encuentro podríamos decir, una resistencia extra a ciertos núcleos duros del psicoanálisis por parte de la hegemonía neoliberal, lisa y llanamente. Y lo encuentro precisamente en esta cuestión
que en Foucault va a aparecer como, en el campo de la psicología, parte del prejuicio naturalista, que tiene que ver con, una vez que se sale en el campo de la historia, nos alejamos, digamos, partiendo al arrimarnos a esta época que llamamos modernidad y que no sabemos muy bien qué es, de las servidumbres tradicionales, lo que comienza a aparecer como interrogaciones, bueno, macanudo, ahora dejamos de ser ovejas del rebaño, ¿y cómo nos conducimos? Y ahí es donde aparece la noción de homeostasis tomada de la biología, digámoslo así. Noción de homeostasis que uno puede filiar en alguna tradición filosófica. Hay algo parecido en el Filebo de Platón. Corríjame, Juan, si estoy equivocado. Algo parecido en el Filebo de Platón a la noción de homeostasis que retoma en Claude Bernard, ¿no? En tanto y en cuanto voy a buscar aquello que me falta. Pero esto se lo dejo a los que realmente saben, que probablemente no sea mi caso. Pero digo, si nosotros obviamos esto, ¿qué quiere decir? Que es el punto de partida, uno de los puntos de partida de Freud. Hay una serie de regulación auto que Freud propone de los procesos inconscientes al inicio de su obra por la serie placer-displacer. Sabemos la deriva que toma, esto no cierra hasta la compulsión a la repetición y aparece la pulsión de muerte. Pero la mayoría de las psicologías, inclusive esta que yo estoy citando, la perspectiva bruneriana, siguen, podríamos decir, entrampada de esta cuestión, que casualmente, como lo he dicho en otras ocasiones, esta cuestión de un sujeto de la conciencia, o si quieren, del inconsciente, bla, 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 pero de alguna manera cerrado más o menos sobre sí mismo, que luego se relaciona con un afuera, a partir de esa cerrazón sobre sí mismo, que es el secreto de la psicología, este constructo histórico, tiene una autorregulación, que es la autorregulación por la serie placer-displacer. Y casualmente, si ustedes leen con detenimiento la perspectiva económica liberal, que se hable con Hume, con Adam Smith, que ahí era interesante porque era una burguesía en guerra, digamos, ¿no? En armas. Ahora no, ahora es, podríamos decir, tienen todo y van por más, no es lo mismo. Van a encontrar que la regulación del homo económico es por la misma serie. Y el psicoanálisis no soporta esa autorregulación, no se sostiene de esa autorregulación. En todo caso, es su punto de partida para desbordarlo internamente. Y me parece que ahí también tenemos otra cuestión interesante como para polemizar desde otro ámbito, ¿no? Y sí, pero para polemizar estaría bueno, ¿no? Que haya presencia de quien pueda sostener la polémica. Un poco estas pinceladas quería traer, seguramente algunas otras más, pero Rodrigo está con el cronómetro y tiene toda la razón del mundo. Bueno, qué sé yo, quedamos acá. Sí, me acordé de la mención que había hecho Rodrigo al monstruo, pero lo que pasa es que la psicología en Argentina, creo que no solo en Argentina, pero no voy a universalizar. En Argentina la psicología es un monstruo y además es un monstruo inevitable. No hay manera de arreglarlo esto. Ninguna. A ver. Voy a dar datos elementales que todos conocemos, porque, bueno, cosas que están totalmente a la vista. A ver, cuando se habla de psicología, se habla de psicología educativa. Voy a ahorrar comentarios sobre el horror que me inspira lo que se llama psicología educativa, que debe ser el mismo que tienen ustedes, por supuesto. Bien. Intereses en psicología laboral, está ligado a la empresa, ¿no sabes? A las empresas y a la voracidad de las empresas. Los intereses ligados al aparato de la salud mental estatal, que son de muy diversa naturaleza, pero generalmente los que se ocupan de eso más bien suelen ser progresistas, lo cual no quiere decir que sea muy interesante. Bien. El psicoanálisis, que tiene un peso que obviamente no tiene en las universidades europeas y que en gran medida es el responsable, aunque tienen razón los que hablan de los psicoanálisis, pero basta que se mencione el término de psicoanálisis para que se vea claramente que hay una responsabilidad en el quilombo que es la psicología. A ver, si en la facultad de psicología hay tanto movimiento y tanta discusión es porque hay psicoanálisis, si no, estaríamos todo en paz, además que esta facultad, ¿a qué quedaría reducida? Díganme ustedes. Bueno,
Y después los restos de una tradición humanista vinculada a la literatura y la filosofía. Bueno, ese conglomerado es la tradición psicológica que impera en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, etc. Hasta donde la que yo conozco, que a veces he estado dando clase o como jurado. Bien. ¿Esto tiene algún arreglo? Yo creo que no tiene ningún arreglo, porque para que tenga un arreglo habría que cambiar toda la estructura de base de la educación argentina, y no sé cómo se podría, no sé ni siquiera cómo empezar a pensar eso. Porque, a ver, una de las cuestiones que tiene la Universidad Argentina, que es comiquísima, es que siempre olvida sus orígenes, olvida y sepulta, pero claro, lo que sepulta retorna. Con lo cual no quiero estar diciendo que tendría que haber una materia de historia de psicoanálisis en Rosario, porque caeríamos en el costumbrismo. No, hay algo raigal, por lo cual en la Facultad de Psicología no se hace cargo de su historia. Pero no se hace cargo de su historia del mismo modo que no se hace cargo de su historia el aparato estatal. Se sabe, ¿bien? Si uno piensa la trayectoria de un grupo político de 20 años, queda totalmente descalificado por sí mismo, muere de implosión. Entonces, yo creo que esto no tiene arreglo, Lo que se puede hacer efectivamente es hacer un inventario de las cosas que uno quiere reclamar y quiere sostener, ¿no? Y que, por las cuales quiere pelear, y que me parece que son 3 o 4 cuestiones totalmente elementales. Son las que, bueno, Rodrigo ha leído, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y estoy de acuerdo incluso con enumerar que se trata de los psicoanálisis, no del psicoanálisis. Pero un clima propicio para cambiar la situación en la Facultad de Psicología no me parece algo viable, y creo que gran parte de la confusión en que vive la psicología a nivel institucional tiene que ver con la enorme demanda que se experimenta. Es una de las carreras que más difusión tiene, pero porque es una especie de tentáculo que se dirige simultáneamente y de un modo confuso en varias direcciones y de un modo siempre incoherente, obviamente. Es decir, creo que ni siquiera hay razones teóricas para sostener que exista una facultad de psicología. A ver, ¿cuál es la unidad de la psicología? El hombre, el individuo, el alma. Jorge intentó rápidamente una historia de la psicología, pero es curioso. Cuando yo hice la carrera de filosofía, en psicología, me acuerdo, porque además yo hice alguna de las materias, hace años, se daba minuciosamente una historia de la psicología. Es cómico, porque, digamos, hasta fines del siglo XVIII la historia de la psicología es un capítulo de la filosofía, no es ninguna otra cosa, pero un capítulo desgajado, por lo cual no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Si ustedes leen las historias de la psicología, la falta de rigor es absoluta, total. Porque claro, el rigor está en el debate filosófico, metafísico, no en el debate de la psicología. Bueno, ahora, a partir del siglo XIX empieza a crecer una psicología, sin duda estaba ligado a múltiples intereses económicos, pero a mí me parece que fundamentalmente al desarrollo de la Universidad Europea. Que la Universidad Europea en el siglo XIX ha sido, por muchas razones, y sobre todo en el terreno de la humanidad, de un cáncer, pero eso es para hablarlo en otro momento. Pero de todos modos es lo que facilita el despliegue de una psicología experimental, sensacionista, que en realidad es un hijo bobo. Jorge tiene razón, es un hijo bobo del empirismo. El positivismo del cual surge la psicología es un hijo bobo del empirismo. Hume es un cerebro maravilloso, es un gran pensador. Bohm es un imbécil. Y además no se lo lee más, es imposible. A ver quién tiene la obra Bohm, yo la tengo en casa. Si se las presto a quien quiera, van a ver, es abominable, no se puede leer hoy en día. Masacote infernal, esa psicología de los pueblos es una cosa horrorosa. Nadie le presta la menor atención en ningún lado. Es un capítulo muerto, está muerto, pero creo que en general está muerta la psicología. Por supuesto estoy exagerando, como es mi estilo auditable. Exagero porque... Un zombie. No, porque hay algunos, qué sé yo, Henri Vallon tiene sus méritos, y algunas cosas de Piaget son extremadamente interesantes. Aunque la desgracia de Piaget que cayó en manos de los educadores, ahí cagamos.
no entienden nada, porque no entienden nada absolutamente. ¿Qué es un educador? Bueno, es anal. Eso lo dice Lacan. ¿Qué es la educación? El rigor anal. No es otra cosa la educación. Bien. Entonces, con esa historia de la psicología, ustedes quieren, ¿qué se puede hacer? A ver, ¿qué se puede hacer? Ahora estamos en pleno dominio y negociación con la CONEAO. O están ustedes, porque yo ya me he jubilado, por favor. Pero, ¿qué se puede pensar? Ya, una pequeña transacción, le van a enredar las cosas un poquito, para seguir viviendo esta vida de mierda, del pantano que es la facultad de Psicología, y que es en general el territorio de las humanidades. Porque además es un terreno abandonado. La degradación del Estado y la degradación de lo que es la burguesía argentina, que da risa, permite pensar muy pocas cosas con optimismo. Pero de todos modos, bueno, yo soy pesimista por definición, pero a largo plazo, a corto plazo soy optimista. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden pelear, pueden discutir. Creo que tienen que tener en claro qué cosas quieren sostener, ¿no?, en las cátedras, y qué cosas quieren sostener en los debates. Está bárbaro esto de debatir. Miren, un día como hoy me sorprende que haya tanta gente. Es hermoso esto. La verdad que es extraordinario, me parece. Yo los felicito, porque yo no hubiera venido. Y llamé al mediodía ilusionado, igual. Eso no, vení. Bueno, voy. Pero, bueno, después charlamos, hagamos las cosas informales. Sí. Muy bien. Bueno, la verdad que yo pensaba cómo hacer para hablar de un tema tan largo, hay tantas cosas para hablar, decirlo en un tiempo breve, y me pareció que estaba bien no adoptar la postura del intelectual crítico que hace un análisis de la situación, sino más bien la de alguien que está puesto ahí entre la espada y la pared y tiene que responder preguntas rápidamente. Me parecía que estaba bueno simular ese juego de alguien que tiene que responder muy rápido algunas preguntas que se plantean urgentemente. Y lo pertinente me parece que es arrancar por el título. Cuando hablamos de la universidad, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la universidad? Cuando se habla de este tema, psicoanálisis y universidad, el lugar del psicoanálisis en la universidad, por lo general se apela a un texto de Freud que se llama se puede enseñar el psicoanálisis en la universidad, ¿no? A mí la verdad que ese texto no me parece el más pertinente, por varias razones. Primero, porque es un texto que a Freud mismo no le interesaba mucho, tenía mucho que ver con la coyuntura política del momento. Está escrito para Sándor Ferenczi, que fue el primer profesor de psicoanálisis, para defender, digamos, el lugar de Ferenczi en la Universidad de Budapest, ¿no? Tal cual. Estaba escrito en húngaro, y bueno, tiene una serie de cuestiones muy coyunturales. Me parece que por ahí lo más interesante para pensar esto de psicoanálisis y universidad son los textos de Freud, donde él se propone divulgar el psicoanálisis, que son muchísimos. Hay una larga lista de textos de divulgación del psicoanálisis. Si se ponen a mirar el índice de Freud, van a encontrar cualquier cantidad de textos, muchísimos. Y uno, por ahí fundamentalmente, que es el múltiple interés del psicoanálisis. Porque si ustedes me preguntaran, por ejemplo, bueno, ¿debe estar el psicoanálisis en la universidad? Es una pregunta súper clásica y un poco obvia, porque de hecho está. Yo diría que no solo debe estar en la facultad, y habría que hacer una distinción entre la facultad de psicología y la universidad. A mí me parece que el psicoanálisis tiene que estar en relación a la universidad. Me parece que es muy importante la presencia. Me parece que, como decía Juan, no sé si en la facultad de psicología es importante, quizá me parece más importante la facultad de derecho, por ejemplo. Espero bastante de la relación entre el psicoanálisis y el derecho en el futuro, digamos, si se pudiera articular teóricamente algo ahí. Más que entre psicoanálisis y medicina, que me parece que es una no relación ya bastante argumentada. En cambio, la relación entre psicoanálisis y derecho, si hiciéramos dos conjuntitos y pusiéramos una intersección para hacer el jueguito lacaniano, para demostrar, simplemente para visualizar la cuestión, ilustrarla, yo pondría entre el psicoanálisis y el derecho, pondría la cuestión del sujeto dividido, que me parece que es un punto neurálgico de encuentro
y de discrepancia entre estos dos campos. Con respecto al tema de la universidad, para responder rápidamente, Freud se refería habitualmente cuando pensaba en la universidad de Humboldt. Vos corregime, Juan, que sos el que más sabe de esto. Wilhelm von Humboldt, que una universidad diseñada más o menos en 1810, había un texto ahí, teoría para una formación del hombre, donde era la cosa de la soledad, la libertad, el individuo vinculado a su medio, es decir, una universidad que ya no existe ni en Alemania. Por lo tanto, eso hay que contextualizarlo, de qué hablamos cuando hablamos de universidad. Y en Argentina no es lo mismo la universidad antes de Onganía que esta universidad. La verdad que a partir del 66 para acá, y seguramente habrá que hacer matices para precisarlo mejor, empezó un proceso de decadencia respecto de lo que era el ideal de aquella universidad de los 40, los 50, los 60, que llega hasta nuestros días y sigue profundizándose esta decadencia. Entonces, digamos, cuando hablamos de universidad, me parece que fue puesto en escena por las dos personas que hablaron antes, que no es tan sencillo definir de qué estamos hablando. Mucho peor cuando hablamos de psicoanálisis. Me parece que hay que insistir en esta pequeña tontería que no es lingüística, dejar de hablar de el psicoanálisis y empezar a hablar de los psicoanálisis, aunque parezca una tontería. ¿Por qué? Porque no es una tontería, porque yo hace 25 años más o menos que estoy en relación a la Facultad de Psicología y a las universidades en general, de distintas maneras, y siempre que voy, no solo acá, sino en la Facultad de Derecho, en Ciencias Políticas, etcétera, etcétera, se habla de el psicoanálisis. Y la verdad que y nadie sabe de qué está hablando. Ahí es el reino de la homonimia, digamos, donde se usa una palabra para decir cosas completamente distintas. Cada vez que decimos psicoanálisis, todos decimos algo diferente. Y habría que precisar mínimamente. Yo me gustaría, si a ustedes no les molesta, demorarme un instante en este punto, porque tampoco es una pluralidad indiscernible, digamos, tampoco es una cosa tan difícil de entender. Digamos que en Argentina, por ejemplo, tenemos como una especie de prehistoria del psicoanálisis. A mí me gusta usar el pizarrón, pero bueno, no voy a abusar de la paciencia de ustedes. Pero, por ejemplo, que arranca en 1910 con este discurso de un médico, Germán Greve, un médico chileno, que empieza hablando de Freud, ¿no? Arranca ahí la prehistoria. La prehistoria, podríamos decir, si tomamos en cuenta la institucionalización del psicoanálisis con la Asociación Psicoanalítica Argentina en el año 1942. De 1910 a 1942 hay muchísimos textos de médicos que hablan de Freud. Eso está registrado en Aventuras de Freud en el País de los Argentinos, un libro de Hugo Besetti, que se los recomiendo vivamente para ver qué Freud había llegado a la Argentina en esa época. Y después empieza la historia de la APA. La APA toma el programa de Nueva York, toma el programa de la Ego Psychology. Y entonces, ¿qué empieza a hacer con Freud? Empieza a hacer una cosa muy sencilla, que es medicalizar y psicologizar el psicoanálisis. ¿Cómo lo hace? Mediante toda una serie de inversiones. Yo me traje con un machetito, porque esto, si ustedes recorren las revistas de la APA, las publicaciones de los miembros de la APA, van a encontrar todo el tiempo una serie de inversiones que están registradas en el libro de Germán García al final, en un apéndice que se llama La entrada del psicoanálisis en la Argentina, que es un libro que yo hace años que vengo recomendando y vengo militando ese libro, como se dice ahora. Pero fíjense, esto es importante en términos teóricos. Ahí donde, por ejemplo, Freud hablaba de la palabra, la APA hablaba del lenguaje no verbal o de lo paraverbal. Están los textos, entonces, como decía acá el amigo, hay documentación histórica y abunda. Donde Freud hablaba del efecto retroactivo, la APA hablaba de génesis y evolución. Donde se hablaba de la división del sujeto, que no es un término de Freud, pero Freud hablaba de esta tripartición en dos tópicas, digamos, del aparato psíquico, la APA hablaba de patología de la identidad. Y así siguiendo, ¿no? Hay una larga lista. Donde Freud hablaba de parricidio, la APA hablaba de filicidio. ¿Se acuerdan de ese famoso libro? De Raskowski, Universalidad del Filicidio. Freud hablaba del parricidio, no del filicidio. Entonces, los tipos daban vuelta a todo, donde hablaba de transferencia y ellos hablaban de contratransferencia.
Entonces, haciendo esa inversión, diciendo todo lo contrario de lo que decía Freud, que era seguir la tradición de Estados Unidos, digamos, y del programa de Nueva York, donde Freud decía, no hace falta ser médico para operar como analista, y los médicos norteamericanos dijeron, bueno, no me importa lo que vos digas, nosotros decimos que sí, que si no sos médico no puedes trabajar. Es decir, esa inversión que había hecho la Ego Psychology, que es la famosa inversión que registra Lacan, cuando Freud va a dar las conferencias a Estados Unidos y dice, venimos a traerle la peste, y Lacan dice, en realidad, lo que hicieron los yanquis es apestar con psicología del psicoanálisis. O sea, que la peste se la llevó Freud, ¿no? La verdad que es difícil contagiar a un norteamericano de algo. Digamos, porque ellos tienen su propia política de contagio. No lo digo en contra de los norteamericanos. Son tipos que mientras nosotros estamos acá con la guitarrita y el asado, ellos están quedándose con el planeta. Y cuando vengan los chinos, vamos a extrañar a los norteamericanos. Así que disfrutemos mientras podamos, como dice un jardinero. A ver, entonces, la medicalización del psicoanálisis, todas estas inversiones. Después viene la conferencia del 64 de Mazzotta, que es Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía. Es importante porque lo que marca Mazzotta, yo lo vengo repitiendo hace mucho, no es una introducción a Lacan. Mazzotta no introduce a Lacan a la Argentina, digamos, por lo menos no solamente, esto lo dice bien Luis Guzmán, es bastante miserable y mezquino decir que Mazzotta introduce a Lacan a la Argentina. Lo que hace Mazzotta es introducir a Freud en la Argentina. Lo que empieza con Mazzotta en el 64 es el psicoanálisis freudiano, recién llega el 64. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿qué hacía la APA? Bueno, vayan a los textos y vean lo que hacía. Hacía psicología del yo y un rejunte de la psicología europea anti-freudiana. Entonces, lo que marca Mazzotta es el ingreso de Freud a la Argentina del psicoanálisis. Empieza en el 64 la joda y luego viene la institucionalización en el 74, donde se funda la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y después viene, digamos, porque ahí que tenemos. En la APA estaba la gente, por ejemplo, ¿por qué hay que hablar de varios psicoanálisis? La APA ya era un lugar donde no todos estaban de acuerdo. Blecher estaba con el comunismo, digamos, Garma era bien de derecha, había ahí, lo echan a Pichon Rivière porque tomaba drogas farmacológicas y ellos eran médicos respetables que estaban con los ideales de bondad, familia y éxito que no eran aceptados por la cúpula de la APA. O sea que ya la APA en sí misma tenía varias tendencias, digamos, ideológicas en su seno. Después aparecen estos jóvenes de Plataforma y Documento copiando un movimiento europeo que duró muy poco tiempo, tanto en Europa como acá, cuyo objetivo era poner el psicoanálisis al servicio de la política, más precisamente al servicio de la revolución. El psicoanálisis, y criticaban a los de la APA por ser conservadores y por no involucrarse políticamente. Era una pelea que tenía Plataforma y Documento con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ese es un punto. Después aparece Mazzotta introduciendo a Freud por la vía de Lacan, y algunos médicos que iban a la APA, esto está en los también hay documentos, iban hacia la APA, se cruzan con Mazzotta, pero en lugar de ponerse a estudiar con Mazzotta, siguen con esta cosa de la medicina, que eran médicos, y le roban la escuela Mazzotta y arman toda una cosa, digamos, anti-mazzotiana. Entonces empiezan a hacer lo que la APA hacía con Freud, lo empiezan a hacer con Mazzotta, ¿no? Los médicos que se quedan con la APA. Por ejemplo, Mazzotta decía, hay que leer a Freud, los médicos de la EFBA empiezan a decir, Freud pensaba que el inconsciente era el sistema nervioso central. No hay que leerlo, hay que leer a Lacan. Y empiezan a hablar en la jerga, y empiezan a hablar en un vocabulario lacaniano, que es el que se instaló en esta facultad durante 30 años. No es lo único que se instaló, pero se instaló esa jerga, empiezan a hablar esa jerga de las letritas, desconectada de Freud, desconectada de la historia del movimiento analítico, y bueno, empieza toda esta historia de la jerga contra la elucidación. Ahí empieza a no entenderse nada. Entonces, lo que hacen los médicos que le roban la escuela de Mazzotta es continuar las estrategias disolventes de la APA con un vocabulario lacaniano.
O sea que suman más a la confusión. Porque ya no solo tenemos la APA rechazando a Freud, sino que tenemos a la EFBA, robada por los médicos, utilizando un vocabulario lacaniano para decir cosas que son antilacanianas, porque Lacan jamás dijo que Freud pensaba que era el sistema nervioso central, al contrario, se constituyó en un lector de Freud y levantó los 3 grandes primeros textos donde él dice que toma su teoría del significante, que son interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. Entonces, por eso esto yo lo llamo a estos médicos que continúan esta estrategia, lo llamo el lacanismo antilacaniano, ¿no? Todo esto se inscribe dentro de una política de la confusión, que es la que me parece que hay que despejar. Y en ese sentido, para terminar, así podemos charlar un poco, a mí me parece que si pensamos un lugar para el psicoanálisis en la facultad, sigue la línea de lo que decían acá mis compañeros de mesa, es hacer algunas preguntas, hacer algunas preguntas a varios, en varias direcciones. Porque a mí me asusta un poco cuando estamos pensando mucho en los debates que tenemos que darnos, en qué facultad queremos, etcétera, etcétera, que me parece muy bien, pero no pensamos que en el 2003 la Asamblea General de Educación declaró a la educación como un bien social y global. Entonces, yo no sé si la discusión es entre nosotros, entre Otto Vargas y Cristina Fernández de Kirchner, o es más bien entre cierta comunidad educativa tradicional y la Organización Mundial de Comercio. O sea, digo, me llama la atención que en las discusiones, y me gustaría que empezara a aparecer, digamos, la Organización Mundial de Comercio, que es la que está pensando, ya tiene diseñada una facultad, ya se dio todos los debates que se tendría que dar, y ya sabe muy bien qué facultad quiere para nosotros. Entonces, digo, el adversario tiene estrategias muy claras y el objetivo es el máximo beneficio con el mismo esfuerzo, es decir, es el pragmatismo utilitarista. Y se viene eso porque yo creo que, para terminar, tenemos que entender que el contexto en el que estamos hablando del plan de estudios, hablando del psicoanálisis y la psicología, es un contexto muy preciso, es el triunfo de la burocracia. Si no entendemos que estamos en el contexto del triunfo de la burocracia, cuyo antifaz es la democracia, que como bien dijo Lenin, no es ni más ni menos, ni buena ni mala, ni el mejor, ni el peor, ni el menos malo de los sistemas. Es el mejor sistema para el despliegue de las fuerzas de explotación del hombre por el hombre. Es decir, la democracia es el sistema político acorde a la explotación del hombre por el hombre. Entonces tenemos burocracia, democracia y explotación como contexto donde estamos discutiendo a ver qué facultad queremos y hacia dónde queremos ir. Entonces, desde el psicoanálisis se pueden hacer preguntas al gobierno, al gobierno que de turno, digamos, si va a optar por el pragmatismo utilitarista o va a seguir pensando en una universidad conectada con la realidad de la gente que vive en este país, digamos, que no se reduce a los problemas que tienen las empresas. A los psicoanalistas, si van a seguir en la jerga y escribiendo cosas para los jurados universitarios o van a dedicarse a esa tarea histórica que es una deuda para el psicoanálisis, que tiene que ver con divulgar el psicoanálisis y esclarecer los términos. La confusión que reina respecto al psicoanálisis y más precisamente respecto a Lacan es increíble, realmente increíble. Y a las agrupaciones políticas también. Bueno, se puede hacer una larga lista. Las agrupaciones políticas, a ver si van a acentuar, digamos, cierto romanticismo revolucionario, o van a aceptar el papel histórico, digamos, de la mugre de la política, digamos, van a operar concretamente en este contexto burocrático, democrático y de triunfo del capitalismo y de la religión, como decía Lacan. Bueno, muchísimas gracias. Quería marcar una pequeña disidencia, pero graciosa. Cuando creo que Rizzo dice que de la psicología, bueno, solo queda en ruina. Yo creo, sin embargo, que a jugar por los efectos, tal vez porque, bueno, algunos saben, ¿no?, que yo le doy clase a gente que se dedica a hacer circular mercancías por el mundo. Y a jugar por el peso de la psicología en el ámbito empresario, a jugar por el peso de algunas psicologías en el ámbito de la comercialización,
el coaching ontológico, el marketing. Claro, ontológico, recurren a Heidegger, desde Maturana, yo no sé cómo carajo hacen esa ensalada, pero bueno, se lo dejo a los que saben, yo la verdad no entiendo nada. Pero, ¿cómo puede coaching ontológico? O sea, para mí es un enigma, pero de todas maneras tiene muchísima prensa, e inclusive el Colegio de Psicólogos publicita a través de una cadena de mail. Estoy de acuerdo, pero de todas maneras, por supuesto. A mí no me parece serio, pero la eficacia es importante. Digamos. Muy eficaz. La gestión por competencias de empresas recurre a ciertos fragmentos de estas estalladas psicología, pero con efectos sobre el aumento de la tasa de acumulación de capital por parte de las empresas, que no es nada más. Entonces yo diría, desde el campo intelectual uno puede decir, qué tontería, no consiste en nada. Bueno, si no consiste en nada, excepto en, podríamos decir, el aumento de la tasa de explotación que no deja de crecer. Perdóname, pero ahí, bueno, yo está bien que lo hayas traído. Claro. No, porque me parece, claro. Es un comentario muy breve. Sí. Está bien que lo hayas traído, porque de algún modo estas técnicas degradadas resuman algo esencial a la psicología como proyecto de dominación. Estoy de acuerdo. Que es lo que se ejecuta en las empresas como manejo de personal y además en la competencia interempresaria. Estoy totalmente de acuerdo. Seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que quería plantear era esto, digámoslo así. Es verdad, podríamos decir, son las partes que en realidad manifiestan el proyecto original de lo que es la psicología, que tiene que ver con el sometimiento. A mí me parece que la quintesencia de la psicología es Watson. Sinceramente lo digo. Sí, que es una psicología que curiosamente intenta desembarazarse de toda noción de psique, digamos, ¿no? Pero curiosamente la recupera, lo que no hace es teorizarla. Porque los estímulos vienen de afuera de la caja negra, ¿me explico? Son exteriores a la caja negra. Lo que no hace es teorizarla, pero que está ahí, dando vuelta. Lo que pasa es que hay que eliminarla. Entonces, ahí yo veo la quintesencia. Ahora, no me parece lo mismo, digamos, el conductismo de Watson de ciertas perspectivas críticas de algunas psicologías institucionales. Claro, pero en realidad el despelote, como bien dijo Rico, lo introduce la presencia del discurso psicoanalítico, la interpelación que produce ese discurso psicoanalítico al interior de ciertas prácticas, digamos, psicológicas. Yo creo un poco en eso. Por eso que rescato ese eje y esa línea divisoria entre psicología y psicoanálisis como una tensión polémica que puede ser altamente productiva. Y la otra cuestión es que yo no soy tan antidemocrática, nada, yo creo que el compañero tampoco lo es, pero no sé, yo me retornan ciertas cuestiones politológicas de, por ejemplo, Guillermo O'Donnell, donde a lo mejor tiene otras perspectivas un poco más abiertas, menos, podríamos decir, clásicamente leninistas de la democracia, que yo sí recupero un poco, si bien también creo que en un punto puede ser la dictadura del capital, la dictadura de la burguesía, pero sabemos que la burguesía bien puede desdeñar la democracia como forma de ejercer su dictadura, lo ha hecho, en Argentina lo hemos padecido, y en todo el mundo. Eso me parece que yo soy un poquito más cauto al hablar de democracia, es lo que quería plantear, ¿no? Tampoco soy un gran demócrata, ¿no? Pero la democracia, no vamos a hablar de eso. No. A ver, ya que estamos en un terreno favorito mío, le recuerdo a Freud. Sujeto más a la Claro, le recuerdo a Freud. La democracia me parece imprescindible porque es una tensión con la masa. La democracia impone la horizontalidad, la masa es vertical, la masa es precapitalista en toda su estructura, en toda la estructura política, pero es un conflicto irresuelto e irresoluble. Lo que pasa es que sin la tensión de la exigencia democrática, la masificación se vuelve una cosa terrorista verdaderamente, pero en el sentido del totalitarismo, ¿no? Aunque hoy tenemos una democracia de masas. Claro, pero sí, exactamente, hay una tensión insuprimible la tensión, no tiene resolución, forma parte de lo trágico humano. Sí, de todos modos, me parece perfecto el matiz. Pero me parece perfecto el matiz, por supuesto que cuando tiene un poco ese chiste leninista de la democracia, no es porque por un espíritu antidemocrático. Yo no estoy tan en contra de Lenin. Ahí tenemos otra discusión para que nos inviten. No jugué con Zizek, no jugué que todo eso es un horror. No, porque a ver, sí, el mundo capitalista es horroroso, pero no hay alternativa en este momento, así que no queda más que buscar justicia acá. Claro, seguro, por eso, no se trata de ser antidemocrático. Lo que sí me parece importante, que estaba en el contexto de lo que yo venía diciendo,
no a la cosa romántica, o sea, no a la universidad como algo romántico, el psicoanálisis como algo romántico, la democracia como algo romántico. Me parece que ese almabellismo romántico, digamos, que en el que estamos todos sumergidos, es un verdadero obstáculo para poder pensar las relaciones, digamos, para poder pensar las tensiones, para poder pensar las polémicas. En ese sentido hacía el chiste de la democracia y está muy bien el matiz porque me permite aclararlo. Lo que me interesa es más que nada esa pasión de la ignorancia en la que estamos todos metidos, por supuesto, me incluyo, y que nos lleva como a cierto romanticismo. Porque nosotros tenemos una idea, por ejemplo, negativa del pragmatismo anglosajón. Tenemos más metido el romanticismo latino, digamos, en nuestra manera de concebir las cosas. Pero el pragmatismo anglosajón, no digo que hay que abrazarlo, pero tiene algunas cosas que tenemos que tomar. Parece que en ese juego hay que no dejarse llevar por el alma bella, digamos, ¿no? Que cree que porque algo tiene, es lo único que hay, es bueno o tenemos que defenderlo. Probablemente, como nos pasó con nuestras familias, era lo único que había, pero había que oponerse a ellas, ¿no? Así. A ver, yo quisiera subrayar, pero brevemente, se habló de la burocratización, vos hablaste. Sí. Bueno, pero este es un tema del cual no podemos zafar, porque está la CONEAU, pero la CONEAU representa en el país un esquema mundial. Claro, exactamente. Y no, pero además ese esquema, yo donde lo pude ver, pero con una claridad asombrosa, fue en Brasil. Bueno, ese no. Brasil está un paso adelante nuestro y está 3 pasos atrás de Estados Unidos. Yo pude notar ahí donde hay mucho más dinero, hay más eficacia y quizá en algún nivel más seriedad, donde los estudiantes no pintan las paredes, todo el mundo es respetuoso y se dictan las materias como se debe dictar y la gente aprende los idiomas que debe aprender, no los salvajes que somos acá. Pero lo curioso del caso, y lo pude ver en las humanidades, que es algo, a ver, ¿cómo decirlo? Es algo grotesco. Todas las preguntas están prohibidas. Todas. A ver, alguien se dedica a Hegel, entonces primero tiene que estudiar alemán, por supuesto, estudiar francés e inglés. Bien. Y después tiene que pasarse 20 años haciendo comentarios a pie de página. Un poco antes de morir va a escribir alguna solapa. Bueno, ahora, todo lo que haga es basura pura. He visto, es increíble la cantidad de libros que se publican de gente que reproduce reproducciones de reproducciones, porque ya ni se trata de comentar, no se trata de que alguien, por ejemplo, escriba sobre ética o sobre ontología, escribe sobre la ontología según fulano, pero no según fulano, según sutano que lo comentó a fulano, y como además se agota, hay que uno que comentó al otro, que comentó al otro, que comentó al otro, es una erudición inmensa, y además no sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo único que aprende es el producto, no puede pensar. Es decir, el instrumento de producción está totalmente caduco, está reemplazado por una abominación erudita que es espantosa ahora. Bueno, ese es un modelo tremendo. ¿Y en qué estaría un pasito más adelante de nosotros que decías al principio? Bueno, porque este modelo está mucho más desarrollado por lo que yo pude ver en la humanidad, por ejemplo en la Génesis de Curitiba. Pero si no pueden preguntar, va. No es que no puedan preguntar, es, a ver, no. Pero te preguntan por qué están más adelante. ¿Eh? ¿Por qué están más adelante que nosotros? ¿En qué sentido? Porque es más eficaz, simplemente, nada más. Están más cerca. Va para la producción de lo mismo. Sí, y además quizás nosotros estemos en mejores condiciones todavía, porque hay un espacio salvaje. Y yo me acuerdo que habíamos dos argentinos, ¿no? Bueno, es cómico, porque le armamos un quilombo, y Ferran. Entonces nos miramos y digo, vos sos argentino, sí, seguro. Le armamos un quilombo y Ferran, pero increíble, con hacer algunas preguntas y algunas intervenciones. Bueno, la universidad brasilera está sometida a las empresas, digamos, por eso los tipos, pero los profesores, ojo con eso. Y a los partidos políticos. Y bueno, pero los partidos políticos son los empleados de las empresas, o sea que... No es tan directo. No, bueno, salvaje. Tan directo no, pero... Bueno, decir que el PT es un empleado de la empresa en toda la línea. Es una trama muy compleja, muy compleja. Está bien. Pero de todos modos, no, lo que quiero decir es pero que... las empresas están manejando los programas y le dan plata y cada profesor tiene su oficina con está bien, pero yo estaba hablando de las humanidades, que es curioso. Las humanidades no sirven para nada, se sabe. No, nunca sirvieron para nada, y menos ahora. No sirven para nada.
pero tienen que mantener el prestigio. Entonces hay toda una circulación, ya en Argentina se está dando. A los 30 años el que se recibe, a los 40 años ya tiene 4 postítulos encima, sí. Y además va a estar ubicado en Berlín, en Francia. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? No se sabe, nada. ¿Qué va a hacer? Vuelve acá a repetir el mismo circuito después de haberlo aprendido allá. Pero esa es otra versión útil de la inutilidad, porque no está nada mal que sea inútil. No, la humanidad, pero que sea en lugar de gas. Claro, pero es una inutilidad muy particular, ¿viste? Entonces, sí. No es la inutilidad de la producción lujosa del intelectual, claro. Porque no es intelectual. Es decir, la universidad está en contra del trabajo intelectual, es así. Porque un intelectual tiene que tener espacio crítico, y acá no hay ningún espacio crítico. Pero además lo que pasa en psicoanálisis es un ejemplo perfecto. ¿Hay algún país donde haya más divulgación del psicoanálisis que Argentina? Ninguno. ¿Hay preguntas acá? No hay ninguna. Están los antilacanianos y además los lacanianos de diversos pelajes que ocultan las profundas diferencias que tienen entre sí usando la misma terminología. Claro. Todo el mundo, el objeto, sí, el fantasma, todos lacanianos. Somos todos lacanianos. Hasta podemos hacer un partido político hoy en día. No estaría mal. Que acá no va, miren, pues ya tenemos. Era una idea de un viejo grupo de estudio que teníamos en mediados de la década del 80. Lo íbamos a llamar Lacanoa. Para salvarlo, digamos, ¿no? Pero sí. En serio, Juan Donato, Marta Crespo, Cecilia Bolívar. Sí. Jodíamos con eso. Pero a ver, una cosa elemental. Les digo, por ejemplo, en filosofía, que es exactamente el mismo esquema. En filosofía griega se empieza a enseñar con Tales de Mileto. Nunca se llega a fin de año más que hasta el pobre Heráclito y Parménides, que además todo el mundo, es toda una divagación absurda, porque ya a esta altura no se tiene la menor idea de qué mierda eran estos tipos, que además no escribieron nada. Fulano que dijo que fulano, eran teólogos, bueno, no importa, pero más allá de eso. Pero lo esencial, que sería Platón y Aristóteles, no se lo enfocó. ¿Por qué? Porque el criterio es que hay que agotar todo, ¿vio? No se llega a ningún lado. Es tan estúpido eso. Yo propuse 1000 veces, ¿por qué no empiezan con Aristóteles, que es un eje? Nada, es posible. Bueno, en mi época, por lo menos en filosofía moderna, la gente que sabía más empezaba con Kant, Hegel y punto, basta, el resto arréglenselo. Ahora no, hay que seguir metódicamente, por lo tanto, apenas se pasa de Descartes. Pero acá hay algo muy, muy jodido en esto. Es algo muy que se ha hecho carne y que no hay forma de solucionarlo. No hay forma de solucionarlo, porque el enciclopedismo en las humanidades invade todos los terrenos. Pero yo vuelvo a insistir, se enseña el producto, no la actividad que engendró el producto. No hay ninguna manera de poder arrancar de ese formalismo vacío y crudo. Pero vos no lo ves eso relacionado con la declaración de la educación como un bien social. Por supuesto, global. Por supuesto. O sea, a mí me suena. La era de la globalización en este sentido es espantosa. Me suena, es completamente distinto, ¿no es cierto? Pero hay una resonancia, digamos, a esta cuestión de tomar el tiempo fuerza de trabajo como si fuera una mercancía. Tomar a la educación como un bien social. Porque, por varias razones. Una de ellas es porque la educación en parte participa de la producción de bienes. Entonces, si vos la ponés como un bien, ¿no? Y ese bien social y global quiere decir que, bueno, todo lo que se produce, donde se produzca, puede servir en cualquier parte del mundo. Y ese es el plan de la Organización Mundial de Comercio. Y es lo que se viene. En ese sentido tiene razón Juan, que dice, estamos un paso atrás. Porque se va a venir. El aparato, sí. Bueno, por otra parte, perdón, pero no todo bien tiene por qué ser necesariamente y exclusivamente una mercancía, ¿no? Claro. Perdón, puede ser yo, mi posición aquí en la universidad es de lo más precaria, soy un docente, en una época nos llamaban docentes invitados, ahora no sé qué condición tengo, dicto seminario, o sea que no tengo un amarre claro, institucional con la universidad, sin embargo me llamaron para ser lector en una comisión de seminario, por ejemplo, para ver revisión curricular. Pero no soy un docente de la casa. Y yo lo que percibo es que, registro en mi ingreso a la Facultad de Humanidades y en la Filosofía, y a Letras, no a Psicología, después me vine para acá, y había verdaderamente, entre el 82 y 83, había una enorme efervescencia, una enorme pasión, que se fue claramente apagando, producto de esta decadencia.
Pero, si me permiten, puede que haya decadencia en el ámbito de los docentes. Yo veo como nunca interés entre los alumnos, digamos, que un grupo de estudiantes haga tres años que vienen elaborando este proyecto que nos convoca. A mí la verdad me quita 10 años de encima, digamos. Yo se los he dicho a los muchachos y a las chicas, yo los quiero porque me han vuelto a hacer sentir ciertas y determinadas cosas, no solo por eso, ¿no? Pero yo no sé, no estoy tan seguro de esta ausencia de pasión. En todo caso, a lo mejor lo veo como perdido pasión, pero yo no veo que le pase a todo el mundo. De todas maneras, hay un proyecto que está cocinado, evidentemente no soy ingenuo, yo he trabajado a lo largo de varios años un intento de producir algunos cruces entre cuestiones económicas, históricas y psicoanalíticas. O sea, soy de los que hay por acá probablemente el analista que más economía haya leído. O sea que no soy ingenuo en relación a de dónde viene el proyecto del Banco Mundial en relación a la construcción del orden universitario global, mundial, un so weiter und so fort, o sea que queda lindo en otras lenguas. Pero de todas maneras me parece que nosotros estamos en una posición particular, es decir, no somos receptores pasivos, nunca lo hemos sido de ninguna tradición. El más repetidor de los lacanianos, en una revista que tengo el placer de leer de vez en cuando, en la cual escribe también Ritmo, se planteaba: el más repetidor de los lacanianos no puede menos que, a pesar suyo, producir una diferencia. El más repetidor de los lacanianos. Yo digo, si a pesar de, ¿no? Un texto suyo, claro, a pesar de, con más razón si damos una base de debate. Quiero decir, no vamos a terminar con el capitalismo atrincherándonos, seguramente que no, pero no me parece que porque el amo diga vayan para allá, nosotros necesariamente vamos a ir para allá. No estoy tan seguro, de eso. De hecho, no estoy tan seguro que estemos yendo para allá, porque creo que es más complejo, más polémico. Yo creo que este gobierno tiene una lectura o una concepción muy instrumental del lenguaje y una concepción muy cientificista de lo que son de lo que es la formación universitaria y lo que es el conocimiento en general. Y creo que eso sí es una pata que tenemos que discutir. Pero esto no me hace irme a cortar la ruta con Otto Vargas y la sociedad rural, por ejemplo, ¿no? Porque linda entente. Hay cierto, yo no sé dónde me posiciono, pero donde está la ciudad rural o Barrio Nuevo, yo estoy del otro lado. O en todo caso, después veo en qué lado está, pero ahí seguro que no. Entonces digo, bueno, me parece que eso es también una manera, ¿no?, de empezar a posicionarse y a interrogar estas cosas. Puede ser, pero de todo modo hay una cosa para mí muy notoria, ¿verdad? Sí. Yo lo he palpado en todos mis años en la docencia, sí, e indirectamente a través de pacientes que están vinculados a la docencia. Pero hay en el campo, lo que se suele llamar el campo intelectual, sí, en Argentina hay una decadencia de la pasión y un dormirse. A ver, hubo en el siglo pasado, entre el 70 y el 80, una explosión muy grande, que en general estuvo muy vinculado, al menos en los países latinos, al estructuralismo, sí, ¿no? Pero, bueno, es mucho más vasto que todo eso. Pero había un clima de efervescencia porque parecía que estábamos descubriendo cosas nuevas, y efectivamente se estaban apareciendo cosas nuevas. No han vuelto a aparecer figuras de ese calibre, ¿no? Ni siquiera Zizek, que es una especie de filósofo pop, casi caricaturesco, y cuyos mejores textos no se conocen, pero bueno, es curioso. Pero bueno, es notorio que no lo hay. Quizás estemos viviendo un momento de transición, no lo sé. Uno nunca, como contemporáneo de lo que está viviendo, puede dar cuenta exactamente de eso. Pero sí podemos saber que en este momento hay un pantano, ¿no? Sí. Hay un pantano que se nota muy claramente. Yo lo noto en los lugares donde he ido a discutir, a debatir, a enseñar o a recibir enseñanza. Hay una cosa que a mí me abruma muchísimo, y yo no quiero ir más en ciertos lugares, que el hecho es una especie de balbuceo clerical, y lo noto mucho en los lacanianos, esa cosa de estar refugiado, a ver, pero lo dijo o no lo dijo, pero lo dijo en la versión de esta, pero no hay ninguna pregunta ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que lo que ha resurgido de las tradiciones a nivel de antropología, de historia y de filosofía, sigue siendo ignorado, ¿viste? Porque la única devoción está
fetichísticamente puesta en los textos de, mira, no digo de Freud porque hasta Freud estaba De Lacan. de Lacan, y ni siquiera de todo Lacan, porque los escritos están hundidos, Sí. ni siquiera los primeros seminarios, Sí. que te miran Son los últimos porque... son los últimos, pareciera que los últimos han producido, vaya a saber qué saber magistral o último. Una lectura evolutiva. Y la El último Lacan y es la, más evolucionado. la complejidad del primer seminario es impresionante. Sí. Toda la cuestión de la temporalidad que interroga sobre el final del primer seminario es terrible, por lo menos para mí. Yo soy de la opinión que Lacan tocó una cota máxima a la altura del seminario 12, 13 y los escritos, y que todo lo que viene después, pero hay un abismo con lo anterior. Son mejores los que vienen después. Claro. El abismo está taponado por el enorme valor de lo que descubrió Lacan. Tenemos un problema desde el punto de vista de la novedad que se murió. Si En el 80 murió. si lo tuviéramos vivo, el seminario 45 sería mejor que el 20. Claro, pero eso merece una lectura de otro orden. Claro. Merece una lectura de la transformación de lo moderno en lo nuevo. Ajá. Claro. No es lo mismo. Yo siempre he dicho que Lacan es como el río Amazonas, transporta de todo. Ahora te podés ahogar rápidamente. Sin duda. Yo no entendí un carajo cuando empecé, creo que ahora tampoco. Pero es verdad que la complejidad de la producción de la generación de Juan y la anterior no se vuelve a encontrar, por lo menos es mi caso como lector, ¿no? Eso es verdad. Hay algo ahí muy... De todas maneras, yo soy freudiano. Yo creo que hay que seguir intentando. ¿Leyeron Lo Perecedero? Qué porquería, se cae todo. Después de la primavera, hay que seguir apostando. No soy optimista. Racionalmente soy pesimista, pero hay que seguir apostando.